Bueno, miércoles 3 de mayo a las 5:34 de la tarde, entrevista al artista zacatecano Alfonso López Monreal para el tercer número de la revista Artificio. Buenas tardes, maestro, mucho gusto en conocerlo. No, muy buenas tardes y un honor que me hayan hecho un campito en su revista. Por nada, gracias a usted por aceptar nuestra entrevista. Y son preguntas primero biográficas y luego ya sobre su obra y sobre su trabajo. Nuestra pregunta de entrada y muy básica es ¿dónde nació, maestro? Nací un sábado a las 7:30 de la tarde, un 3 de octubre de 1953, en la calle de Juan de Tolosa, en el número 7, ahora creo que es 111. Bueno, es una casa que desgraciadamente se colapsó y es una ruina, pero ahí justo me parió mi madre, un sábado a las 7:30 de la tarde. ¿Y cómo fue su infancia, maestro? Feliz, muy rica. Eh, los que vivimos esa época es inevitable que la veamos con nostalgia y con una cierta tristeza, porque vivimos todo lo que ya los niños de ahora ya no viven, ¿sí? O sea, nosotros todavía vivimos en Zacatecas, estoy hablando de mi barrio, lo vivimos todavía en la calle, con las canicas, con el trompo, con los juegos, con las escondidas, con la convivencia con los niños y niñas del barrio. Y eso nos hizo una generación que vivimos una etapa verdaderamente muy feliz, al menos en mi caso. Maestro, y de esos años, ¿usted cómo diría que fue su iniciación al arte? ¿O cómo descubrió su vocación hacia el arte? Eso siempre es un misterio al final, porque, porque es algo que en parte creo que todos lo traemos dentro, ¿no? Pero es una semillita que de repente nace, de repente florece a la menor provocación. En mi caso tuve la gran suerte de pertenecer a una familia que, pues yo comento que mi madre, aunque mi madre solo hizo la primaria en Sombrerete, ella por las mañanas cantaba pequeñas arias de ópera o canciones de Agustín Lara, cosas muy bonitas, ¿no? Entonces el canto se le daba, mis tíos músicos, toreros, eh, algún pintor que ya no alcancé a conocer porque murió un poco antes de que yo naciera, o yo estaba todavía muy pequeño, no estoy muy seguro, pero hubo ya de entrada un acercamiento, si no a algo muy específico del arte, sí a un ambiente que era muy propicio a eso, con una gran tendencia hacia cualquier tipo de expresión artística, cultural. Entonces, también un poco suerte de venir de una familia así, pero también siempre cuento que en mis caminatas a la primaria con mi abuelo siempre se detenía en la plaza de armas o en el jardín que le decíamos en aquellos tiempos, ya no quedó nada de jardín. Y por ahí en una esquina oía yo música y oía ruidos de gente bailando y yo de niño ahí entre travesura y travesura me acercaba y entré a aquel lugar y era pues el Instituto Zacatecano de Bellas Artes. Y inmediatamente desde que entré a ese espacio dije, yo soy de aquí, me sentí inmediatamente en casa. Después me inscribió mi mismo abuelo, me inscribió ahí y empecé a tomar clases de piano y clases de dibujo. El piano ya quedó un poco, quedó en el pasado, ¿no? Pero lo del dibujo ese sí siempre lo llevo. Así fue. Gracias, maestro. ¿Y
¿cuáles usted consideraría artistas visuales o artistas plásticos que le gustaron en sus inicios? Bueno, yo fui también, hay que decirlo, monaguillo de Santo Domingo, para mí una de las iglesias más bellas de Zacatecas. Entonces, y como monaguillo, pues conoces las partes muy íntimas de la iglesia, pues, los rincones para arriba y para abajo, y la sacristía y todo eso. Y si algo puedo decir es la impresión de vivir aquellos ambientes y estar rodeado ya de pinturas tan bellas y sobre todo ese ambiente, ¿no? Que todavía lo llevo, no puedo, aunque no soy ya religioso, pues, ni hace mucho tiempo que dejé de serlo, pero pues sería ridículo negar esa etapa y todavía para mí la creación tiene mucho que ver con lo místico, con lo ritual, con todo eso, ¿no? Pero ya después tuve la suerte de tener maestros y de conocer a gente para mí muy importante, sería muy largo mencionarlos a todos. Uno muy importante en mi vida fue haber llegado a París al taller de grabado de William Hayter, un grabador inglés que tenía talleres en Nueva York y en París, y hice una muy buena amistad con él. Curiosamente, él era vecino en París de otro para mí, de mis grandes influencias, no necesariamente desde el punto de vista pictórico, plástico, que también lo hay, ¿no? Pero sobre todo gente que te inspira, pues, ¿no? Para seguir un camino. Y ese fue Pedro Coronel. Curiosamente, yo no sabía, yo llego a París, entro a un taller de gráfica sin ni siquiera haber hecho grabado nunca, o muy poco, y después ver que ese señor vivía en el mismo edificio que vivía Pedro Coronel en sus estancias en París. Ya después, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar un poco en el Museo Pedro Coronel, y hasta la fecha llevo amistad con la familia, pero fue grandes pláticas, gran influencia, ¿no? Nunca he estudiado artes, entonces para mí el contacto con estas gentes fue básico, importantísimo. Maestro, y de sus primeros conceptos de arte, sus primeras conceptualizaciones de lo que era el arte, ¿usted cree que haya cambiado mucho a su manera de concebir ahora lo que es el arte? No, fíjate, porque el arte es el arte, ¿no? Entonces no hay, yo pienso que es erróneo, ¿sí? Tratar de encasillarlo en diferentes. Sí, esa tarea se las dejo a los historiadores y a los académicos que insisten en ponerle etiquetas a todo, ¿no? Pero no, es uno, es atemporal, es universal, es más allá, ¿no? Entonces, ya te lo dije, para mí el concepto del arte, yo creo que ya estando en el vientre de mi madre, ya la oía yo cantar ópera, ¿no? O de niño, como te digo, en el mismo barrio del Indio Triste, donde yo nací, pues ya el hecho de ver el Indio Triste mismo, ¿no? Tres Cruces, las leyendas, todo eso, ¿no? Y luego como monaguillo, y luego como alguien más que iba a trabajar a Lisbeth, etcétera, ¿no? Entonces, pero más que nunca me doy cuenta de que el arte está ahí, ¿no? Lo maravilloso es que es humano, ¿no? Es una creación humana, y tanto valor le debemos de dar, ¿no? Precisamente eso es lo que nos pues hace la diferencia de ser una lechuga o una zanahoria y de ser lo que somos, ¿no? Y vamos, pero sigue siendo un gran misterio y es una belleza, ¿sí? Sí, gracias. Maestro, otra pregunta. Sabemos que en algún momento de su vida estudió arquitectura.
¿Usted cree que le haya influido algo la arquitectura a su arte? Sí, claro, o sea, es parte de lo mismo que te estoy diciendo. Yo me voy a Guanajuato, allá hice la preparatoria y con mucha dificultad, ¿no? Le batallé mucho para pasarla porque ya desde entonces, pues más que nada, era andar con los incipientes artistas de aquella, de mi misma generación, ¿no? Seguimos siendo grandes amigos. Y ahí había pues, un gran movimiento artístico en Guanajuato, entonces desde siempre, o sea, lo que te puedo decir es que yo me voy a estudiar arquitectura un poco por una presión, porque también sería falso decir que mi padre me presionó, ¿no? Pero como en mi familia mi padre era maestro del entonces ICAS, luego universidad, todos mis hermanos profesionistas, ingenieros, dentistas, abogadas y de todo. Entonces yo sentía un poco esa presión, pero al final siempre ganó la necesidad, ¿sí? De seguir un camino que nunca pensé hacer otro más que al que sigo hasta la fecha, ¿no? Que, que es esta quehacer maravilloso, ¿no? Que es intentar hacer cosas creativas. Maestro, bueno, ya casi terminamos. ¿Qué le parece la vida artística aquí en Zacatecas? Uf, Zacatecas es un lugarzazo. Zacatecas tiene un potencial, sería falso decir que estamos hablar de una panacea y de que es un gran centro cultural. No, nos queda muchísimo, pero muchísimo por hacer. Tenemos un gran potencial, estamos trabajando en eso y creo que afortunadamente lo que te mantiene con la esperanza de que todo esto va a cambiar es que las nuevas generaciones, y que hay muchos y hay muchas gentes, ahorita estamos trabajando en una bienal, la Bienal FEMSA, y atrae a jóvenes, que es lo que importa, ¿no? Y vienen artistas jóvenes con propuestas frescas, nuevas, contemporáneas, etc. Y mucho de eso le hace falta a Zacatecas. Nos quedamos un poco como en todo, ¿no? Quisiéramos, haz de cuenta que queremos vernos como en una fotografía del siglo XIX donde ni te mueves, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, están sucediendo un mundo de cosas alrededor nuestro y no debemos de quedarnos tan pasivos o nada más sintiendo que muchas cosas están pasando alrededor y nada aquí. Hay que aprovechar esta situación maravillosa que tenemos de vivir en una ciudad maravillosa, de tener los acervos que tenemos, de vivir en una ciudad con la escala humana en la que vivimos. Sí, yo por eso me regresé a vivir acá. Sí, no es fácil, pero es eso, porque creo profundamente de que Zacatecas tiene un gran potencial, básicamente. Pues sí, esa iba a ser nuestra última pregunta, que nos platicara sobre la Bienal FEMSA, si hay algo más en lo que quisiera ahondar acerca de la Bienal. Y bueno, nada más para precisar en la batalla, ¿a qué batalla se refiere? ¿A la batalla de Zacatecas? Sí, aquella que tanto celebraron, no sé qué le celebran realmente, ¿no? La toma de Zacatecas fue terrible, ¿sí? Y yo más bien pensaría que más que una celebración sería recordarle al país el precio que Zacatecas pagó por ese momento histórico por el que pasó todo el país, ¿no? Y a veces pienso que nos tienen medios olvidados, entonces eso hay que recordárselos siempre. Y por un lado, ¿no? Pero vamos, aquí no se trata ni de quejarse, ni de nostalgia, ni de nada. El potencial está, tenemos todo para hacer muchas cosas, muchísimos lugares nos envidian de lo que aquí tenemos. Ahora lo importante es que nosotros mismos nos demos cuenta y sepamos valorar
realmente lo que tenemos aquí. Creo que mucha gente ni siquiera ni cuenta se da de lo que tenemos, pero eso ya es otro cantar, nos gana a veces la ignorancia, ¿no? Es fatal que veas un mundo de gente aplaudiendo a los payasos, con todo mi respeto para los payasos, ¿no? Ellos ganan su vida, pero entrar al Teatro Calderón a un cuarteto de Nueva York y somos 20 gentes, ¿no? Eso es la tristeza, pero vamos, esas 20 después van a ser 40 y luego 50 y luego 100, y ahí vamos, ¿no? Claro. La Bienal FEMSA, pues ahí está, es más que nada, no, es abierta para quien quiera, pero lo que queremos es que vayan ahí jóvenes artistas, pues, o que tengan pretensiones artísticas de cualquier tipo, ¿no? Ya el arte, el abanico se ha abierto tanto que ya es un laboratorio de ideas y la frase es muy bella, la de la Bienal, nunca fuimos contemporáneos, entonces eso le da cabida a todo mundo, pero sobre todo a gentes que quieran ejercer cualquiera de las áreas del arte. Entonces ahí están llegando músicos, escritores, pintores, grabadores, etcétera, lo que es más obvio, ¿no? Pero quiero decir, es más que nada la Bienal FEMSA es está encaminada hacia el mundo de las ideas. Y es lo que necesitamos ahorita más que nada, ¿no? Tener buenas ideas y sobre todo usar algo que es quizá lo más importante del humano, que es la inteligencia. Pues muchas gracias, maestro. Pronto le traeremos los ejemplares dedicados a usted y a su obra. Sí, claro, no, pues está muy bella la revista, los felicito con toda sinceridad, la calidad y todo. Además, pues estamos hablando de lo mismo, es justo lo que necesitamos, ¿sí? Esto es lo que verdaderamente vale la pena invertir, leer. Cualquiera que se dedique, yo sé que no es fácil, yo sé que es un gran esfuerzo, se los aplaudo y nuevamente pues muchas gracias por invitarme a ser parte de la revista. Gracias a usted. Gracias a ustedes.